Era el conjunto de varias especies que se encontraban en una área determinada. Sí. Pues como ven, la primera es la propiedad indispensable de una comunidad. Es la presencia conjunta de varias especies en un área. ¿Estamos de acuerdo? Las cuales pueden coincidir en espacio y tiempo, ¿sí? Que algunos pueden ser formados por grupos casi semejantes de especies, ¿sí? Lo que puede significar que se puede identificar un tipo de comunidad, ¿sí? La cual va a tener una composición relativamente constante, ¿estamos? Vamos a ver, vimos que tienden a la estabilidad dinámica, ¿sí? Y en ese estado tiende a restaurarse después de una alteración, ¿sí? Lo que conocen como homeoresis. Porque homeostasis, ¿qué es? Homeostasis. Bueno, sí lo conocen A en una perturbación, ¿no? ahí diremos que es un tipo de estabilidad de tipo estático, ¿sí? Y la homeoresis es una estabilidad tipo dinámico. ¿Estamos? Vamos a ver otro concepto que vimos en la práctica 4, que es una población autóctona. Es una población Los microorganismos que están, bueno, que crecieron en un mismo hábitat. exactamente, son microorganismos. Profe, ¿le puede pasar al anterior, por favor? Vimos que una población son un grupo de microorganismos que se han desarrollado en un mismo hábitat. ¿Estamos? Ejemplos de un microorganismo autóctona y el lugar de donde es autóctono. Le puedo mover para que vean el micro. Ya, listo. ¿Qué? Ya le puede volver a cambiar. Y vieron un ejemplo de un microorganismo autóctono en la práctica número 3. ¿Cuál es? La Escherichia coli. Exactamente, es Escherichia coli, ¿sí? ¿Cuál es su hábitat natural? Exactamente, el intestino grueso, ¿sí? Pues ahí podemos ver un ejemplo. Algunas características de estas poblaciones. Esta cosa para que se trabe. Me dijo que era picarle aquí. Ya me acordé. Y luego picarle aquí. Que se vea chido en la cosita y ya. ¿Vale? Bueno, vamos a ver que una población autóctona tiene una capacidad de crecimiento, una capacidad de actividad metabólica. Fisiológicamente son compatibles con su medio ambiente. En el caso, el ejemplo más claro es el de la Escherichia. Son funcionales y competitivos. Tienen la capacidad de ocupar nichos ecológicos disponibles y tienen una capacidad de sobrevivencia en su hábitat. ¿Sí? Son algunas características de una población autóctona. ¿Estamos? Vamos a hacer una preguntota para el examen. ¿Eh? ¿Le puedo cambiar a la que sigue? Pues contrario a esto, una población autóctona, ¿cuál sería lo contrario de una población autóctona? La alóctona. Exactamente, y eso, ¿que me puede dar su definición? Sí, son microorganismos que crecieron en otro hábitat y que migran hacia el hábitat donde llegan. Exactamente, que por algunas circunstancias llegaron a un lugar y están de manera transitoria. ¿Estamos de acuerdo? Un ejemplo. Los lactobacillus.
Deme el ejemplo, porque es alóctono. Bueno, vamos a ver su ejemplo. ¿Puede ser algún animalito? ¿Qué? ¿Algún animalito? Pero, por ejemplo, ¿qué animalito? Las mariposas monarca. Bueno, bueno, es ahí emigran. Serían, Bueno. se mueven. Bueno, ajá. Puede ser, por ejemplo, en el caso de los lactobacillus casei shirota, se supone que nada más están transitoriamente en nuestro sistema gástrico. Sí. Más o menos. Uno que, bueno, el que vimos hace rato, es autóctono del agua. La práctica 3 hablábamos de alóctonos. ¿Y quién es el alóctono ahí? La Escherichia coli. Ajá, y acá, y en la práctica 4 hablábamos de los autóctonos del agua. ¿Quiénes son autóctonas del agua? Las alcas. Ajá. Ajá. ¿Sí? ¿Estamos? Y las algas. O sea, sí, las algas en general, ¿sí? Entonces vamos a ver que una población alóctona son microorganismos que han crecido en otra parte y han sido transportados a ese hábitat, ¿sí? Y ahí tenemos 3 ejemplos arriba, ¿sí? El primero a la izquierda, ¿qué ven que es? ¿O qué creen que sea? ¿Es un hongo de la ¿Es izquierda? un hongo? Exactamente. ¿Es el que se vería en la práctica? No, ese es diferente. Ese tiene las sporangios diferentes. No, luego lo vamos a ver ahorita, claro. Pero pareciera igual, pareciera un mucoral, ¿sí? Luego, ¿qué ven en la figura del medio? ¿Qué es y qué tiene? Ay, ¿a poco no lo conocen? ¿No conocen esto? Son bacilos, ¿no, maestra? Exactamente. ¿Y qué le ven ahí al bacilo? Esporas. Exactamente. ¿Qué técnica? Anda, no saben. ¿Gram? ¿Qué? ¿Cuál? No es una Nielsen, ¿no? No, tampoco. Y tengo mi bolita de plastilina, se las aviento en la cabeza. Está temblando la mano. A ver, ¿Es la Chole. de Schiffer y Fulton? Exactamente, es la técnica de Schiffer y Fulton. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es su principal característica que únicamente va a teñir qué? Esporas. Exactamente, ¿sí? Entonces lo que ven verde, porque utilizan verde de malaquita, se tiñen de verde. ¿Y el cuerpo vegetativo de qué color? ¿Lo ven? ¿Cómo está? ¿El cuerpo vegetativo de qué color está? ¿Como rojita? ¿Rojo? Ajá. ¿Quién tiñe de ese color? La safranina. La safranina. La safranina, ¿sí? Aquí. Pues bueno, aquí vemos hongos que ¿qué arrojan? Pues ¿qué Esporas. ¿Y aquí qué estamos viendo? Esporas. Bueno, aquí tenemos ¿qué le ven cara de aquí? Esporas. No, aquí creo que es polen. Es un virus, ¿no? Parece virus. No, son bolitas son polen. Son polen. Sí, este es polen. Entonces así tienen esas estructuras. ¿Y cuál es su característica? ¿Qué pasa con ellos? Están tan ligeritos que ¿qué pasan? Fácilmente son transportados, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y además por sus características, ¿no? Por ejemplo, las esporas. ¿Qué características o qué, o sea, o qué, para qué sirven las esporas?
Sirven como mecanismo de reproducción en bacterias, hongos y no recuerdo en qué más. No, tanto de reproducción no. ¿Para qué son? Son de resistencia, ¿no? Exactamente, las bacterias son estructuras de resistencia, a diferencia de los hongos, que sí son de reproducción, ¿sí? Aguas, 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 ¿sí? Vamos a ver cuáles son las características de una población alóctona, que no ocupan nichos funcionales. Como habíamos dicho, son miembros transitorios, tienen variación en sus periodos de sobrevivencia y tienen la capacidad de formar esporas en algunos tipos. ¿Sí? Que es lo que vimos en las imágenes anteriores. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver otro. ¿Cómo se mueven los microorganismos? ¿Sí? Vamos a ver que los microorganismos siempre están en movimiento, ¿sí? Puede ser por dispersión activa o pasiva. Y van a colonizar hábitats nuevos para mantener su población. ¿Estamos? Bueno, acá tenemos ejemplos de macroorganismos en los extremos y en el centro. ¿Qué ven? ¿Hongos? ¿Qué ven? Exactamente, es el hongo Pilobolus, que es el que queremos ver en la práctica. ¿Sí están haciendo cámara de sucesión ustedes? No. En este grupo no, Sí, nadie está bueno, mi haciendo cámara. compañero. ¿Ya? ¿Quién es su compañero? Es quien sí pudo conseguir el estiércol y lo está haciendo. ¿Pero quién es su compañero? Juan Mendoza. ¿Y aquí anda Juan Mendoza? Sí, solo que a veces le cuesta trabajo activar su micrófono y así. Bueno, hay que le chateé y me pleen ustedes. ¿Qué dice Juan Mendoza? ¿Cómo Sí. va, Juan? ¿Cómo va, Juan? Okay. He mandado fotos, pero creo que no eran de este grupo, no eran. Eran del B2. ¿Ustedes no han mandado fotos de cómo va su cámara? Profesora Doni está comentando que también. Ya, profesora, me dice que ahí va más o menos. Que le... Aún no hay mucha presencia de hongos o algo. Bueno, al rato le saco una foto y la subo para ver cómo va, ¿vale? A ver, irlo orientando, ¿sí? No sé si ya empezó a ver de este tipo de hongos, son como pelitos. Y ya cuando abre su cámara, aparte de moscas, va a ver como puntitos en la porta, ¿sí? Entonces, si hay puntitos, me puede indicar que hay presencia de este organismo o pues moscas, ¿sí? ¿Estamos? ¿Qué puntos sí hay en el porta? Ah, ok, entonces sí, ya los tuvo. Entonces, pero si le está revisando diario, como manda su mamá a hacerlo. Son Claro que capaces, sí, ¿sí? ¿Eh? que sí lo está revisando. Capaz de mandar a su mamá. A ver, revísale, mamá. Ahí ponle agua, que no se seque. No. Ya oíste, mi Juan. Bueno, y aquí vemos otro ejemplo, que ¿qué es? Un diente de león, ¿no? Pues, ¿qué pasa con los dientes de león? ¿Con el aire? Se esparcen. Exactamente, es lo mismo que pasa con los microorganismos, ¿sí? Entonces vamos a ver que va a haber dos tipos, como vimos aquí, activa y pasiva. También vamos a ver un concepto que es propagación, ¿sí? Que es una dispersión y extensión de manera inconstante, vaga, progresiva y desordenada, sin tener puntos de referencia distantes y bien delimitados, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la contaminación que unos hacemos cuando tocamos cosas con las manos y las tenemos sucias, ¿no? O cuando preparamos alimentos y se contaminan, ¿sí? Porque es al azar, es azarosa. ¿Vamos?
y tampoco, y como dice el concepto, es desordenada, o sea, no, como desconozco si estoy o no, o si me lavé bien las manos o no, pues es desordenada, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos al concepto que a mí me interesa, que es dispersión. Y vamos a tener dos conceptos, ese y el que sigue. Es el movimiento de los individuos. Profesora, ¿le puede regresar tanto a la pasada, por favor? A la de la mano cochina. Gracias. Ya, profesora, gracias. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es dispersión. Es el movimiento de los individuos o de sus elementos de diseminación. ¿Sí? En este caso, ejemplos de elementos de diseminación son las esporas en los hongos. Arriba tenemos ejemplos de mucorales como estos, ascomicetos. ¿Sí? Basidiomicetos que están aquí arriba. Van a ver de estos. No sé si ya tengo. ¿Quién dijo que Mendoza se apellidaba el muchacho? Sí, aparecieron unas cositas parecidas ahí en su cámara de sucesión. Sí, me dijo que al ratito le mandaba fotografías. Sí, son unas como cabecita de hongo, pero no son ascomicetos. ¿Vale? Parecen. Maestra, en cuanto a nuestra cámara de Oigo. sucesión, ¿debemos preocuparnos si no se ve nada? ¿Ya la tiene ahí? ¿No estaba muy húmeda? Lleva una semana. ¿Pero no estaba muy húmeda? ¿Estaba húmeda o no? Estoy esperando a que Donnie me conteste, porque Donnie es la que la tiene. Dice que sí, que estaba húmeda. Es que o sea, si hay mucha humedad, ¿qué pasa con el oxígeno? Por ejemplo, en el suelo, si hay mucha humedad, ¿qué le pasa con el oxígeno? Se ¿Qué hace el disuelve, agua? ¿no? Lo desplaza. Entonces, Entonces, ¿ya fue? si yo desplazo el oxígeno, entonces, ¿qué pasa? Se pierde, ¿no? ¿Y los hongos qué necesitan para vivir? Oxígeno. Exactamente, entonces hay mucha humedad, se van a generar condiciones de anoxia, ¿sí? Y entonces eso va a obedecer otro tipo de procesos, no el que yo quiero. Entonces van a aparecer Entonces, ¿ya fue? ¿Podemos hacer algo? los fermentos. ¿Sí? Entonces hay que el hueso, para ahorita más o menos a ver qué podemos. ¿Dónde vive en Hidalgo? Ahí hace calor. Allá hace mucho frío. Eso también eso me pega. Pero si le da el sol a la cámara. Sí, sí le da. A lo mejor, bueno, al rato que le saca fotos, ¿sí? Igual si deja mucho tiempo en el sol, mejor elimina un poco la humedad y ya va, poco a poco va a empezar a verse el proceso, ¿sale? Profesora, ¿qué tanta agua le tenemos que poner? Poquita, o sea, nada más como para humedecer. Como cuando ponen a la maceta, digo, agua a las macetas, ¿sí? De modo que no quede encharcada, o sea, que nada más quede húmedo. De modo que no quede inundado ni nada, ¿sí? Entonces, como les digo, es de modo que pueda entrar el oxígeno y esté así, húmedo, nada más. ¿Sí? Si tienen un aspersor, ya ve que siempre sobran esas chácharas cuando compra unos productos de limpieza.
Ese les puede ayudar, ¿sí? Nomás le dan unos 3 y ya, listo. ¿Sí? De modo que quede húmedo y no sé. Ahorita como hace frío, como que aguantan más. ¿Sí? Entonces, bueno, al rato que le sacan foto ya les decimos, ¿sale? Bueno, otra definición de dispersión es la capacidad que tiene una población basada en ventajas adaptativas que le permite colonizar nuevos hábitats. ¿Vamos? Luego, a continuación vamos a ver que hay dos tipos. Eso. ¿Ya les explicaron algo de la práctica 7? Me acuerdo con eso que estoy en 3 grupos. ¿Sí o no? ¿No les han dado explicación de la práctica 7? No. Bueno, quién sabe quién se las daría. Ya ni me acuerdo. Porque la maestra ya dio algo, pero no me acuerdo. Sí, a mí se bolas con tanto grupo, no sé. ¿Sí? Vamos a ver que la dispersión, la selección natural favorece a los organismos que migran hacia ambientes no saturados, ¿sí? Abandonando los hábitats densamente poblados, ¿sí? Bueno, ahora sí, como bien nos habían dicho de la monarca, ¿no? Entonces, a lo mejor la selección natural hace que migren hacia lugares donde no hay población y ahí poder no digamos sino reproducirse, sino que tener a sus crías y ya después volver a migrar, ¿no? ¿Sí? Pero cuando los individuos emigran, corren el riesgo de perecer, ¿sí? Y van a lograr perpetuarse solo si tienen una gran descendencia, ¿sí? Que es lo que pasa con ese tipo de organismos, ¿no? Que ¿cuántas prole tiene una mariposa? ¿Muchos o poquitos? ¿Qué tipo de estrategas podríamos decir que son? No los oigo más mi lavadora. ¿Cuál era la pregunta, maestra? Perdón. De las mariposas, ¿qué tipo de estrategas son? ¿Y cuánta prole tienen? Estrategas de tipo R. ¿Y cuántos hijos tienen? Muchos. Exactamente, ¿sí? Como migran, tienen que, para poder perpetuar, tienen que tener mucha descendencia, ¿no? Como lo que dice aquí. ¿Hasta ahí vamos? Me faltan diapositivas. Sí. Bueno, está bien. Pero vamos a ver que hay diferentes patrones de dispersión, ¿sí? O de distribuirse de los organismos. Aquí, en general, vamos a ver que hay al azar, uniforme o regular, aglomerada al azar, aglomerada uniforme y aglomerada por grupos, ¿sí? Pero acá nosotros lo vamos a ver en 3 tipos, ¿sí? Principalmente al azar, agrupado y uniforme, ¿sí? Vamos a ver que se van a agrupar al azar, como ven en la imagen. ¿Cómo están las flores? ¿Están uniforme o como les viene o como les da la gana? Como les da la gana, al azar. Exactamente, sí, no hay. En algunas partes están muchas, en unos lugares no hay ninguna, ¿sí? Todos están al azar. Agrupadas, como el ejemplo son las manadas. ¿Cómo siempre se manejan las manadas? Por grupitos. Pues son muchos unidos. Por grupos, ¿no? Entonces se conglomera un grupo y ahí van todos. ¿Sí? Como los elefantes, ahí se puede ver, ¿no? Es un grupo que van moviéndose hacia un lugar a otro, ¿sí o no?
A diferencia del azar, ahora sí que aquí por ejemplo las flores, por el mecanismo de dispersión que tienen, bajo la semillita cae, no, donde cae la semillita no es en específico, sino que cae al azar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el movimiento en el que se mueve la semillita y cae a algún lugar es azaroso. Y van a depender de las circunstancias. Igual caen 2 semillitas en un mismo lugar, ya se generará un conglomerado, bueno, un grupito, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Igual aquí cayeron 4 semillitas, pues van a crecer 4 florecitas. Aquí cae una semillita, pues va a caer, ¿sí? Entonces es al azar. Y aquí no, aquí en la manera agrupada se mueven en conjunto, ¿estamos? Y el uniforme es característico de las aves, ¿sí? No sé si en las mañanas se han fijado, alzan la cabeza y ven los cables de teléfono, bueno, de luz, perdón, ¿qué ven? ¿Cómo están las aves? Formaditas en hilerita. ¿Dónde? No lo oigo. Formaditas en hilerita. Exactamente, están de una manera uniforme, ¿sí? Acá hay un ejemplo, ¿cómo ven a los pingüinos? ¿Qué pareciera? ¿Dónde están? Como si estuvieran marchando, por así Como decirlo. ordenado. Es como si estuvieran en la primaria, ¿no? Cuando está el homenaje a la bandera, ¿cómo te ponen? Cuando los ponen en la primaria, ¿cómo los forman o cómo los dicen? Por secciones y a cierta distancia y demás. Exactamente, los ponen en hileras y tomando cierta, así como diríamos ahorita, una sana distancia, ¿no? Y tenemos cada quien nuestro espacio. Así es una manera uniforme, ¿sí? ¿Sí lo ven? Entonces ahí vamos a lo que sigue. Ahora sí, tipos de dispersión tenemos la activa y la pasiva, ¿sí? Bueno, aquí vemos un diente de león, aquí vemos una ave y aquí vemos un hongo. En este caso es un actinomiceto. Vamos a ver la dispersión activa. Son procesos de adaptación que permiten que los organismos se desplacen a sí mismos, ¿sí? Con movimientos propios. ¿Vamos? Aquí tenemos un Corán y acá tenemos a la estrella de la película de la práctica número 7, que es Pilobolus, ¿sí? Que tiene una, ¿cómo se llama? Vesícula subesporangial, que es esta. Esto que es un receptor y ese es un esporangióforo, que es lo que arroja, ¿sí? Van a ver que esta vesícula se infla, de modo que hay un momento en que se infla demasiado, va a generar una presión y va a liberar al esporangióforo, ¿sí? Que en la cámara de difusión es lo que van a ver pegado a los portaobjetos, ¿sale? Y dependiendo de la longitud de onda y de la especie del Pilobolus es como va a responder este sensor. Y adelante les explicarán. Pues a los que les toca la práctica, pues más lo deben de explicar. A ver. Vamos que en la dispersión activa, la capacidad de dispersión de los microorganismos mediante esto es muy limitada, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluye el lanzamiento de esporas, pues, esporangióforos, el movimiento por flagelos y el crecimiento de micelios, ¿sí? Entonces, si los hongos avientan las esporas es a largas distancias, hasta kilómetros. No, pues ahí dice que solo unos metros. ¿No? Vamos a ver que, bueno, a excepción del que la estrella de la película, ese sí puede aventar a muy largas distancias, pero generalmente
El lanzamiento es a distancias cortas, ¿sale? El movimiento por flagelos de los microorganismos caminarán muchos metros. No. ¿No? Eso es corto, ¿no? Y los micelios de los hongos son larguísimos o cortísimos. Largo, bueno, en comparación a los de bacterias largos. Sí, pero medían metros y metros. No. No, entonces, ya ven, entonces toda esta dispersión es limitada, ¿sí? Este tipo de dispersión es limitada, ¿sí? Porque como dice acá, pueden migrar como máximo algunos metros de distancia, ¿sí? Un ejemplo sería el hongo que se va a ver en la práctica 7. Ya les explicarán por qué, ¿sale? Entonces aquí ya se entendió cómo es la dispersión activa, es propio del organismo el cómo se mueva, ¿sí? Entonces si tienen flagelos, esa es una característica propia del organismo, entonces eso le va a ayudar a migrar, ¿estamos? Si tienen esporas, ¿sí? A diferencia de la dispersión pasiva, ¿sí? Aquí necesitan de un vector, vehículo, fomite, ¿sí? Que les sirve como medio de transporte. Por ejemplo, ¿qué medio de transporte conocemos? ¿El aire? Exactamente, el aire, también el agua, ¿sí? Pues, y a sus varias modalidades como lluvia y ¿sí? ¿Estamos? Y esta es la forma más común de dispersión o de migración de los microorganismos, ¿sí? ¿Estamos? Porque aquí sí puedo migrar o moverme a grandes distancias. ¿Sí se entiende la diferencia entre uno y el otro? Sí. Sí. Vamos a ver que tenemos diferentes tipos de mecanismos de dispersión pasiva. Es la anemocoria, la anemohidrocoria, la hidrocoria y la socoria. Y vamos a ver. La anemocoria es dispersión por el aire, ¿sí? Pues ahí está el ejemplo clásico. Quienes se mueven y los vemos que vuelan. Pues las semillitas del diente de león, ¿no? ¿Estamos o no? La anemohidrocoria tenemos como, por ejemplo, que es la dispersión sobre el agua, pero impulsada por el viento, ¿sale? Ejemplos son el movimiento de las gramíneas y los juncos. Entonces ahí por el aire se mueven, pero van sobre el agua. La hidrocoria, ahí es la dispersión por el movimiento del agua, ¿sí? Así como se mueven los cocos. ¿Sí han visto cómo se mueven los cocos que están en el mar? Profesora, ¿le regresa toda la pasada? Por favor. Ay, perdón. Gracias. Sí, entonces, ¿sí han visto los cocos? Sí. Sí, entonces, pues, se mueven por el movimiento del agua, van flotando, pues llegan de un lugar a otro, ¿sí? En este caso, como el del ejemplo, ya está, empezó a echar su palmita, ¿no? Entonces ya cuando llegue a una isla o a algún otro lugar, pues ya va a poder desarrollarse. ¿Estamos de acuerdo? Otros ejemplos son los como lirios, ¿no? Sí, pero por el movimiento del agua van llegando de un lugar a otro. Otro ejemplo, pues el más común y más conocido es la socoria, ¿sí? La dispersión es por medio de animales grandes, ¿no? Y esos animales tienen que tener la capacidad de moverse. Tenemos dos tipos, la ectosocoria y la endosocoria, ¿sí? Y la ectosocoria, ¿dónde irá el individuo que se quiere mover? ¿Como las pulgas? Como las pulgas que van afuera. Exactamente, van afuera, sí. Ya nos dio un ejemplo, las pulgas, los piojos, ¿sí?
Y otra es la endosocoria, ¿sí? El organismo donde irá. Adentro. ¿Sí? Entonces, va adentro y le pueden, un ejemplo. Cisticercosis en el puerco. What? Como la cisticercosis en el puerco. Ajá, un ejemplo clásico son los parásitos, ¿no? Que están dentro. Bueno, también vamos a ver que ese concepto está muy relacionado con lo que es parasitismo. Tenemos ectoparásitos y endoparásitos, ¿sí? Pues un endoparásito sería como usted dice el cisticerco, que es una fase de la tenia, ¿no? Y la ectosocoria es un ejemplo que nos dieron anteriormente, que es un ectoparásito, como los, te dijeron pulga o piojo, pulga, ¿no? Pulga. Pulga, ¿no? Es un ectoparásito. ¿Estamos? ¿Hasta aquí no hay dudas? No. Ahora, otro concepto que vamos a ver es la sucesión ecológica, ¿sí? ¿Qué ven en esa imagen? Vayan viendo de la 1 a la 7. ¿Qué le ven? Que va creciendo como pastito. O no sé qué sea. ¿Qué pasa en la 1? ¿Qué hay en la 1? Nada. En la 1 no veo nada, ¿no? Está pelón, ¿sí? Y en la 7 ya que estoy viendo. Árboles. Exactamente, árboles, arbustitos, ¿sí? ¿Estamos? En esta vemos bacterias, hongos, musgos y líquenes. A los líquenes, ¿qué habíamos dicho que eran? ¿Sí se acuerdan que les platiqué que eran los líquenes? Uy. Cambié de silla porque ¿Qué es un líquen? ¿No saben qué es un líquen? Producto de la simbiosis de, creo que hongos y algas, algo así. Exactamente, es un gicobionte, ¿sí? Bueno, y como tiene un alga, ¿cómo lo podríamos categorizar? ¿Sí? Como qué tipo de estratega. Como me hemos dicho, tengo nada. ¿Sí? Aquí no hay nada. Entonces, ¿cómo estará la materia? ¿Qué tipo de materia tendré aquí si no hay nada? Inorgánica. Exactamente, y cuando tengo materia inorgánica, ¿quiénes se aprovechan de eso? Las bacterias. ¿Pero qué tipo de bacterias? Bueno, ¿qué bacterias y qué organismos en general? ¿Cómo las podría caracterizar? Ya saben, ustedes ya deben de saber eso. De acuerdo, ¿cómo clasificaría de acuerdo a su fuente de carbono? ¿De descomposición? Serían los autótrofos, ¿no? Exactamente, serían los autótrofos. Bueno, aquí veremos, autótrofos serían algunas bacterias, los líquenes, igual y los musgos, ¿sí? Entonces vamos a ver que de aquí nada se va a empezar a desarrollar los organismos autótrofos y por sus enzimas y todo que eso van degradando, ¿sale? Entonces empiezan, o lo que diríamos, a colonizar. ¿Estamos de acuerdo? Que empiezan como que a colonizar el lugar. ¿Sí o no? O sea, aquí no hay nada y llegamos, pues ya empezamos a colonizar. ¿Sí? Como pasa comúnmente aquí, ¿no? Aquí en México, ¿no? Que llegan la gente, ¿no? Hay lugares donde no hay nada, entonces se empiezan a plantar ahí, entonces, ¿qué es lo que hacen? A colonizar el lugar, ¿o no? O sea, sí le hacen aquí estos.
Una vez que empiezan a colonizar aquí con sus enzimas, van a empezar a degradar lo que es la piedra, ¿no? Y se va a empezar a formar el suelo. Y también, como conforme se van muriendo, también sus restos se van aportando nutrientes, ¿no? Exactamente. Échenme, ya ve. Exactamente, entonces empieza a formar el suelo, ¿no? Entonces ya tenemos materia tanto orgánica como materia inorgánica, ¿sí? Entonces van a empezar a aparecer hierbas anuales, ¿sí? Pues como su nombre lo dicen, aparecen cada año, ¿sí? Luego empiezan ya como dicen, ¿no? A morirse unas y salir otras, ¿no? Entonces luego empiezan a aparecer las hierbas perennes, ¿sí? Cuando hablamos de hierbas perennes, ¿cómo será? Si estas son anuales, ¿cómo serán estas? ¿De temporada? No, sino que ya no se mueren, o sea, todo el año, ¿estamos? Porque esas están ahora sí, aquí podríamos decir, aquí son como temporales, y acá no son temporales, ¿sí? Luego después empiezan a crecer arbustos, ¿sí? Para finalmente, una vez que yo tengo arbustos, ya van a aparecer árboles, ¿no? Y ya tengo tanto árboles, arbustos y hierbas perennes. Aquí en esta última etapa es como lo que le denominamos etapa clímax. ¿Sí se acuerdan que habíamos visto de ese concepto de etapa clímax? ¿A qué nos referíamos? Exactamente, sí. Entonces aquí ya todo está estable, tengo gran diversidad. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, todo ese proceso que vemos desde arena pelona hasta arbolitos es lo que llamamos sucesión ecológica, ¿sí? Es un proceso de tipo dinámico a través del tiempo en el cual hay el desarrollo de una comunidad clímax, ¿sí? ¿Estamos? Habíamos visto ejemplos de comunidades clímax. ¿Cuáles eran? Los bosques. Ajá, y las selvas, ¿no? Entonces, ahí en los bosques y las selvas ya vemos que hay mucha diversidad, tanto de fauna como de plantas, ¿no? Y podemos decir que ya la cosa está estable, ya ante alguna perturbación, estas van a responder de volada, ¿no? Se van a regenerar rápidamente, ¿sí o no? Pero también los manglares podrían ser uno. Pues sí. Bueno, estos son otro concepto que ya no les he dado, pero sí. En los manglares serían unos ecotonos. No sé si han escuchado que se usa ese concepto de ecotono. No son comunidad climas, pero son tipo ecotono, ¿sí? En un ecotono es cuando se unen dos tipos de ecosistemas, ¿sí? En ejemplo, por ejemplo, los manglares se junta el ecosistema agua y el ecosistema suelo. Y en ese intersección o yuxtaposición se va a juntar tanto como las poblaciones tanto del agua como del suelo, y se va a ver que es una gran diversidad, ¿sí? Es una diversidad mayor que la que yo tengo, lo que sería el extremo, ¿no? O sea, cada una de las comunidades separadas, ¿sí? Entonces podríamos decir que sí, también es una comunidad clímax. ¿Vamos? ¿Sí se entendió lo que es un ecotono? Sí, maestra. Otro ejemplo serían los humedales. Ya después, igual alguien les dejó. Como les había dicho, la sucesión ecológica es un proceso dinámico, ¿sí? Resultante de la interacción de los actores tanto bióticos como abióticos en el tiempo, ¿sí? Que da lugar a la formación de un ecosistema complejo y estable, que es a lo que lo denominamos clímax.
¿Estamos? Que es lo que vimos en la figurilla. Y la sucesión empieza con la colonización o invasión de un hábitat por las poblaciones microbianas. ¿Sí? Que es lo que vimos en el punto 2. ¿Estamos claros? Entonces no les he mentido, como ven. ¿Vale? ¿Cuáles son las etapas de la sucesión ecológica? ¿Sí? Vamos a ver que es un proceso ordenado de autoorganización y un sistema complejo, ¿sí? Con ciertos niveles tanto de homeostasis como de homeoresis, ¿sí? Y se pueden categorizar en 3 etapas. La primera son las etapas iniciales o de constitución, ¿sí? Pues vamos a ver que esa etapa está dominada por especies que en el lenguaje que le llaman ecológico y evolutivo son las pioneras u oportunistas, ¿sí? Desde el punto de vista de sus requerimientos nutricionales, ¿sí? Y habíamos visto que cómo se categorizaban las pioneras y oportunistas, cómo las habíamos categorizado. ¿Qué me dijeron que cómo eran las algas? ¿Eran las algas? Bueno, las cianobacterias. ¿Qué tipo de organismos, qué tipo de estrategas son? Ahí está, hasta abajo está. Estrategas R. Exactamente, ¿qué hacen esas estrategas R? ¿Cuál es su característica? Habíamos visto que eran pioneras y oportunistas, también le llaman colonizadoras. ¿Estamos de acuerdo? En cuanto a sus requerimientos, ¿cómo lo habíamos dicho? En cuanto a su tolerancia. Habíamos visto que había unas generalistas y unas, ¿qué? Especialistas. ¿Estas cómo serán? Generalistas. Son generalistas. Exactamente, son generalistas, ¿sí? Son digamos, ¿cómo los llamaríamos? En el lenguaje coloquial. Que lo que pueden dividir en las ¿Son 3. aprovechadas? Exactamente, unas aprovechadas, o sea, que son flexibles, ¿no? Son como, sí, un poco flexibles, no les importa mucho lo que hay, pero se desarrollan, ¿no? Pero si se les da la oportunidad, pues van a colonizar. ¿Sí? ¿Cómo le llaman estos? ¿Cómo le llaman a la gente que se mete a las casas? ¿Cómo le llaman esos? Instalador de Easy. ¿Qué? ¿Cómo me dijo? Ay, ¿cómo le llaman eso? El instalador de Easy. ¿Paracaidistas? Ándale, son como los paracaidistas. ¿Sí? Ya ven, ¿qué hacen los paracaidistas? Invaden una propiedad. Exactamente, así son estas, ¿sí? Entonces, llegan a un lugar donde no hay nada, lo ven solo y vale, ahí se plantan. ¿Estamos? Esté feo, esté bien, pero ahí se plantan. ¿Estamos? ¿Sí se entiende? Lo que pasa en la primera etapa inicial, pues vamos a ver que son estrategas R's, generalistas, y lo que denominamos como oportunistas y pioneras, ¿no? Pues generalmente ¿cómo le llaman? Los paracaidistas son oportunistas, ¿no? Ven la oportunidad y le llegan. Igual estas, ¿sí? Sí. Luego tenemos etapas intermedias o de maduración, que era lo que veíamos que empezaban a salir las hierbas perennes y las hierbas anuales, ¿sí? Entonces son bien más o menos las etapas intermedias para llegar a la etapa final, ¿sí? Que es lo que le llamamos la clímax, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de organismos habrá ahí? Ahora sí ya está la cosa ya más lo contrario a las otras. Son los estrategas R, ¿no? Ahí ya son más especialistas, ¿no? Van a depender del lugar, es
el tipo de organismos que estén ahí, ¿sí? En cuanto a tolerancia, son más reducidos, ¿no? ¿Estamos? Como ya tengo una etapa, ya llevo una etapa clímax, ya está todo muy estable, entonces ya no hay necesidad de tanto. La tasa de reproducción ya es baja. ¿Sí o no? ¿Sí van viendo? Y van viendo, van juntando conceptos previamente vistos. ¿Cómo se va complementando la información? Sí. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí se entendió? Pues tenemos 3 etapas. Bueno, aquí ya ejemplos para, bueno, aquí de fase 1, que es lo mismo, tengo de la roca madre que le llaman, nada, entonces no hay escaso suelo y mucha roca, entonces puede haber plantas herbáceas, musgos, líquenes, crustáceos, ¿sí? Y algunas plantulillas como gramíneas y leguminosas, que no son muy... Luego ya empieza a haber, se va enriqueciendo el suelo, como lo dijeron, que como se van muriendo también los organismos, pues van generando materia orgánica. Entonces empieza a formarse esa capa, ¿sí? Entonces ya empieza a haber pasto y matorrales, ¿sí? Pues ahí todavía tenemos presencia de algunos autótrofos, ¿sí? Pero son chaparritos chiquitos. Luego tenemos unos que le llaman fase 3, y empieza como, digámonos, como a madurar el sistema, ¿sí? Pues ya empieza a haber aumento de diversidad, que para eso ya pasaron algunos años, y hay matorrales, plantas arbóreas, para llegar finalmente a la comunidad climas, donde ya tengo árboles grandes, mucha diversidad de organismos, plantas y de todo, ¿sale? Aquí vemos cuánto tarda aquí para llegar a una comunidad climas. ¿Cuántos años está tomando? Más de 150 años. Ajá, más de 150. Exactamente, entonces por eso hay que cuidar los recursos, ¿no? Me imagino que eso no viene nada de eso en sustentabilidad. Su materia se llama sustentabilidad, ¿no? No, no lo vimos. No. En el de desarrollo sustentable, ¿no? Sí, esa materia. Sí, precisamente sí hablaron un poco de eso. Sí, entonces sí, a ver qué le platicaron ahí. Que precisamente el tiempo que tardan los recursos en como completar su ciclo muchas veces no es considerado por las industrias o las empresas, y entonces llegan a una comunidad y empiezan a explotar los recursos, y en lugar de, por así decirlo, esperarse a que se renueven, pues ponen otra fábrica en otro lugar donde haya recursos y de ahí sacan, así se la van llevando, ¿sí? Bueno, aquí vemos que cuánto tardó en llegar una comunidad clima. Ya cuando vemos ambiente suelo, ya también van a ver cuánto tarda en regenerarse el suelo. No sé si les mencionaron. Creo que no. Bueno, y en la primera teníamos el concepto de que el suelo es un recurso renovable, pero ¿es un recurso renovable, sí o no? En ocasiones no. Depende, ¿no?, del daño que se le haga, porque puede tener tratamiento, pero si el daño es muy grave, pues es un tratamiento muy difícil. No, pues dice que más o menos 1 centímetro se renueva en 500 años. Entonces, ¿sería un recurso renovable? Pues no, ¿no? Entonces, no es renovable. No. Bueno, ya adelante ya lo veremos, ¿no? Y aparte se van a echar una materia de suelo para acabarla, ¿no? Bueno, vamos a ver otro concepto que es regresión, ¿sí? Que consiste en la destrucción irregular o al azar de algunos elementos del ecosistema, ¿sí? O de alguna estructura del ecosistema, ¿sí? Si la destrucción es local, o sea, que en un pedacito, entonces enfoquémonos así, entonces tengo un lugar y por el centro se quema, ¿sí? Entonces está localizado. Entonces, como alrededor está bien, ¿qué pasará?
Y empiezan a llegar otra vez como los microorganismos pioneros. Sí, ahí en ese caso se va a regenerar, ¿no? Como al alrededor las condiciones ya son climas, entonces rápidamente se va a regenerar, ¿no? Va a haber una resiliencia rápida y eso es lo que le llaman regresión. Sí, o sea, se va a regenerar rápidamente, ¿no? Porque alrededor no hay perturbación y esto hace que rápidamente regrese a su condición original. Es como lo que hacen en los pueblos, ¿no? Cuando queman una parte del monte en cierta temporada del año, ¿no? Bueno, sí, pero, ajá. Pero ahí lo queman, pero por actividades agrícolas, ¿o no? No tanto como para... Ajá, precisamente como para refertilizar el suelo. Pues, ahí no aplicaría. Aplicaría más o menos cuando hay un accidente, por ejemplo, que alguien va al bosque, o generalmente, ¿no? Un ejemplo clásico, que va al bosque y se le quema y hace una fogata y ya ve que queda ¿cómo le llaman? Un pedacito encendido, entonces se quema. La brasa. Ándale, una brasa chiquita y se enciende un pedacito, no, así no pensemos que eso es de California, eso sí, no, uno acá más chiquito, localizado, ¿sí? Entonces, se apaga ese incendio que está localizado y pequeño. Entonces, como alrededor está todo bien, entonces rápidamente se va a regenerar, ¿sí? Entonces, hay, a diferencia de estos de California, bueno, no conozco cómo está ese ecosistema o lugar, no sé cómo cuánto tarda en regenerarse todo ese incendio, ¿sí? Porque generalmente vemos que cada año se incendia, pero rápidamente se regenera, ¿no? ¿Sí se entiende lo que es regresión? ¿Vamos? Sí, profesor. Sí. Por ejemplo. Bueno, ahora vemos el concepto de colonización. Ese concepto de colonización está como que desplazando el concepto de de sucesión, ¿sí? Entonces, cuando vimos el concepto de sucesión, ¿qué es lo que prácticamente está ocurriendo en la primera, bueno, en sus etapas iniciales? ¿Qué está pasando? Una distribución de microorganismos. No, lo que vimos que pasaba una colonización, ¿sí? Invaden. Exactamente, entonces por eso el concepto de sucesión lo está siendo desplazado por lo que es colonización. ¿Vamos? O sea, en algunos libros, la mayoría todavía lo marcan como sucesión, pero algunos otros últimamente están trabajándose como colonización, ¿sí? Colonización ecológica y otras como sucesión ecológica, pero prácticamente es lo mismo, ¿sale? Nada más para que si el maestro les dice, no, que nada, sí, ya sabemos, ¿eh? Es como es lo que está desplazando, sí, pero generalmente los libros todavía no marcan como sucesión, ¿estamos? Y como habíamos dicho, es la etapa inicial de establecimiento de una población al extenderse hacia nuevos hábitats, ¿sí? En los que originalmente no estaba presente, ¿sí? Que ese es el concepto de colonización y aplica para todo, ¿sí? Ese concepto, ¿sí? Entonces también, como los pioneros, ¿qué hicieron en Estados Unidos? ¿Qué hicieron los pioneros? Pues ir y adentrándose en el territorio para irlo colonizando, bueno, asentándose. Exactamente lo que hicieron, los colonizaron, ¿no? Entonces, llegaron como etapa inicial, se establecieron en ese lugar, se extendieron hacia nuevos hábitats y ahí ellos no estaban ahí presentes, ¿no? Y allá que se extendieron, ¿no? Agarraron todo el territorio, por ejemplo, los del norte, ¿no? Pensando, ¿estamos? Entonces, la colonización está fundamentada en las adaptaciones que presentan los organismos y que les permiten la dispersión para invadir nuevos hábitats,
Ya lo vimos anteriormente eso, ¿no? Y vamos a ver, como vimos, que estas especies o poblaciones que son colonizadores presentan una gran capacidad adaptativa. Y eso es lo que habíamos denominado como ¿qué? ¿Qué son qué? Ay, los CAT, pero ¿qué eran? No, los K no. Ah, no, los R. Ajá, y son generalistas, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso es lo que refiere con la gran capacidad adaptativa, que son generalistas. O sea, que se adaptan a lo que les pongan, ¿sí? ¿Vamos? ¿Qué factores van a facilitar la colonización? Vamos a tener 3 tipos: ambiental, del microorganismo y una combinación de ambos, ¿sí? En cuanto a lo ambiental, es que el espacio esté vacío y fértil. Bueno, a veces, ¿no? Que el microorganismo, del microorganismo que tenga una capacidad de establecimiento, y lo que es la relación microorganismo-ambiente, que tenga una capacidad de traslado. ¿Estamos? Ahí vamos. ¿Sí? Vamos a lo que sigue. Vamos a ver que hay barreras para la colonización. Este tema es muy amplio, ¿sí? Ahorita nomás nos vamos a enfocar a esto pequeño, porque si hablamos de eso es un concepto muy amplio, ¿sí? Vamos a ver que hay diferentes... ¿Le puedo regresar rápido tanto a la otra? Ya, gracias. ¿Sí? Vamos a ver que va a haber barreras, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo este tipo de colonización. Vamos a tener entre ellas el aislamiento geográfico, ¿sí? Que es lo que en conceptos evolutivos es muy ampliamente, ¿sí? Entonces, cuando llegan, por ejemplo, llegan a un lugar y se parte, ¿sí? Por ejemplo, cuando se formaron los océanos, no es cierto, los océanos, no, los continentes, pensando, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se formaron los continentes? Hasta en las películas de Disney están, ¿sí? Son películas de Disney. La de los mamuts, ¿cómo se llama esa película? La era de hielo. Ándale, la era de hielo. ¿Qué pasaba? Bueno, ¿qué es la última, no? Y corrían profundidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Se formaron los continentes, ¿no? Pues estaban en un lugar y se parte, y eso hace que haya un aislamiento geográfico. Entonces, ahí se rompe lo que es las barreras de colonización. Vamos a ver que también se puede llevar por factores ambientales como el pH, la concentración de oxígeno, la luz, temperatura y humedad, que son aspectos importantes para el desarrollo de los microorganismos. Y también por factores bióticos como de los hospederos, la adaptación y competencia, ¿sí? Más o menos lo relacionado con lo que son relaciones simbióticas, ¿sale? Aquí vamos a dejar ahí porque no sé. Vamos a ver que hay diferentes tipos de sucesión, ¿sí? Primero vamos a ver lo que es la sucesión primaria, ¿sí? En ese caso, cuando hablamos de sucesión primaria, es que el hábitat no ha sido previamente colonizado, ¿sí? Entonces, cuando el lugar no ha sido previamente colonizado, eso le denominamos como sucesión primaria. Un ejemplo es el tracto intestinal de un animal recién nacido, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuando nacen cómo es el tracto intestinal? ¿Tiene organismos o no? Está limpio, ¿no? No tiene organismo. Podríamos decir que cómo lo denominaríamos Es estéril. Es estéril, ¿no? Entonces ya cuando empiezan a alimentarse, ya empiezan a colonizar ciertas bacterias ese tubo digestivo, ¿estamos? O aparato. ¿Sí? Y eso es lo que le llaman sucesión primaria, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Otro ejemplo como el que vimos en la figura, ¿cómo estaba el asunto ahí? ¿Cuál sería la sucesión primaria ahí? El suelo,
sin microorganismo. Entonces aquí, cuando yo empiezo aquí, que no hay nada, y empiezan a llegar cianobacterias, líquenes, ¿sí? Y empiezan es lo que llaman sucesión primaria, porque aquí este lugar está previamente fértil, ¿no? Hay únicamente, digamos, materia inorgánica. ¿Sí? Entonces es lo que le llamamos. ¿Sí o no? ¿Se entiende? No hay ningún organismo, ¿no? Diríamos, o materia orgánica presente, y empiezan a llegar los individuos, entonces a lo que llamamos sucesión primaria. Lo contrario a eso es la sucesión secundaria. Ocurre en un hábitat con una colonización ya previamente, ¿sí? Y con una historia sucesional previa, ¿sí? Y eso es lo que se llama sucesión secundaria. Y esa es a consecuencia de algún acontecimiento catastrófico que ha interrumpido y alterado el curso de la sucesión primaria. Entonces, como vimos en ¿qué ejemplo vimos aquí como tipo de sucesión secundaria? ¿Qué concepto vimos así? Que pegaría bien a lo que es sucesión secundaria. Ya la colonización. ¿Cuál? La colonización o la distribución de especies. No, la colonización sería un tipo de sucesión primaria. El ejemplo del que nos habló fue como cuando se quema, ¿no? Exactamente. El pasto, y que después Aquí se ve lo de la regresión, ¿sí? Entonces, ese lugar ya estaba colonizado y bien estable. Se quema, cuando se quema, ¿qué pasa? ¿Cómo queda? Queda pues otra vez sin microorganismos. Queda pelón, diríamos, ¿no? Así Pelo. vulgarmente, ¿sí? Y como alrededor ya estaba bien, pues van a llegar otra vez y van a recuperar el sistema, ¿sí? Pero ese lugar ya estaba previamente colonizado. ¿Sí lo entienden? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ahí está el ejemplo, ¿sí? Entonces quemó y se compone. Ya lo que llamaríamos como regresión. Otro ejemplo es cuando se baña uno. ¿Sí? Pues, ¿qué pasa cuando se baña uno? ¿Qué utiliza más bien? Pues el shampoo. ¿Y el champú que tiene generalmente? Y más si me compro un Head and Shoulders. Antimicóticos, ¿no? ¿Mande? Antifúngicos. Tiene un fungicida, ¿no? El Head and Shoulders tiene que tener un fungicida. ¿Por qué? Porque ataca la caspa. Y como sabemos, la caspa es provocada por un hongo, ¿no? Que es el Pictorosporum ovale. Bueno, aquí vemos ejemplos. Tenemos 4 tipos de organismos. Bueno, aquí serían en general unos, aquí le ponen aerobios, pero son unos mesofílicos aerobios. Propionibacterium acnes, el Pitirosporum, que es el hongo, y Corineformes. Entonces, antes del lavado, vean cómo está. Entonces, después del lavado, conforme va pasando los días, al día 0, pues hay más o menos, ¿no? Bueno, vamos a enfocarnos en este. Bajó demasiado, ¿sí o no? Conforme van pasando los días, ¿cómo se ve el comportamiento de digamos, del crecimiento de los microorganismos? Va a la alza, ¿sí o no? Sí. ¿No? Igual aquí, bueno, aquí empezó alto, pero baja, pero... ¿Estamos? ¿Sí? También los aerobios suben, pero después tienen a qué. Sube aquí y después bajan a qué nivel. ¿Al previo lavado? Exactamente, o sea, tienden a la qué, a la estabilidad, como ya hemos visto, ¿sí? Pues igual subo
pero tengo que regresar a mi estado original, ¿sí? Como habíamos visto en las curvas, ¿se acuerdan? Que tienen que mantener a lo que ya denominamos como ¿qué? Capacidad de ¿qué? ¿De adaptación? De carga, ¿qué de adaptación? Voy a aventar mi bolita ¿cómo se llama? De plastilina para que le duela. Ay. ¿Sale? Igual aquí, igual y suben, bajan, suben, pero se tienen que llegar a lo que es su etapa inicial. ¿Sí lo ven? Bueno, vámonos a lo que sigue. Vamos a ver que la sucesión secundaria va a estar muy relacionado como lo que es la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Ahí está la definición, ya la habíamos visto que anteriormente, que es un mecanismo compensador que actúa para mantener las condiciones del estado estacionario y contrarrestar mediante diversos mecanismos de control las perturbaciones que pueden modificar dicho estado. ¿Sí? Entonces ahí van a estar, pocas palabras, llegar a lo que es la estabilidad, al estado estable. ¿Sí? O bueno, aquí lo que le llaman estacionario. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Y vamos a ver que las comunidades tienen un grado de estabilidad alto, o sea que son resistentes al cambio, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos ahí. Otro tipo de sucesión es la autogénica. Nos va a chupar el diablo, ¿sí? Vamos a ver que en algunos procesos sucesionales los microorganismos modifican el hábitat, ¿sí? Lo cual van a hacer que permiten el desarrollo de nuevas poblaciones, ¿sí? Por ejemplo, ahí es un ejemplo. ¿Ven? Eso se ve mucho en la columna de Winogradsky, cuando colocamos, ¿cómo se llama? Sacarosa. ¿Qué es la sacarosa? Un carbohidrato. ¿Mm? ¿Qué es la sacarosa? Una fuente de carbono. Un carbohidrato. Justamente es azúcar, la vulgar azúcar que conocen, esa es la sacarosa. Y es una fuente de carbono de fácil asimilación, ¿sí? Entonces yo se lo pongo a mi columna, ¿y qué va a pasar? Si es una fuente de carbono de fácil, ¿qué van a hacer los microorganismos? ¿Qué pasa si hay tortas gratis? Pues se acaban rápido. Exactamente. Rápidamente se las van a comer, y si fue bacteria, ¿qué pasaría? Va a utilizar esa fuente como, bueno, esa azúcar como una fuente de Sí, bueno, así, estamos de acuerdo, van a utilizar esa fuente, ese sustrato como fuente de carbono. ¿Y qué va a pasar con el número de bacterias? Va a aumentar. Van a incrementar. Generalmente ese tipo de bacterias, ¿cómo las podríamos clasificar? En un vasito. Al principio. Entonces, inicio mi columna, la pongo agua y sedimento y le pongo azúcar. Entonces van a empezar a crecer. Los microorganismos que yo tomé del agua, ¿cómo los clasifico? Es un lago de aquí, de Tlaxcala, no sé qué, vamos ahí, ¿sí? ¿Qué tipo de organismos son? De acuerdo a lo que vimos en la práctica 4, ¿qué tipo de microorganismos buscaron en la práctica? Mesofílicos. Aerobios, ¿no? Podríamos decir que son, ¿qué tipo? Aerobios, ¿no? Estrictos. En algunos y unos facultativos.
Entonces van a empezar a comer, ¿no? Entonces van a multiplicarse. Entonces, ¿qué pasará con el oxígeno? Al inicio tengo, pues, como tengo un cierto número de microorganismos, pues, ¡ay, no! Pero ¿qué pasa si como empiezan a crecer muchos? ¿Qué pasará? Así como gremlin. ¿Qué pasará? Y yo tengo en un cuartito. ¿Qué pasará con ese oxígeno? Disminuye. Disminuye hasta agotarse, ¿estamos de acuerdo? Entonces, como las condiciones ya son anóxicas, ¿qué tipo de organismos ya podrán crecer? Si ya no hay oxígeno, ¿qué microorganismos podrán crecer? ¿Anaerobio? Aerobio, sí. Ajá, van a poder crecer los anaerobios estrictos y los facultativos, ¿sí? Y entonces ahí se modificó el hábitat, ¿sí? Debido a procesos sucesionales que se llevan a cabo por los microorganismos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Sí. Y tenemos el contrario, el halogénico, ¿sí? Y ese se da por factores ambientales, ¿sí? Y aquí pueden ser por los cambios de estación. Entonces ya sabemos que cuando cambian las estaciones se alteran los hábitats, ¿no? Ejemplos son los árboles, cómo están en primavera, bueno, en verano, que es lo más. Ay, llenos de florecitas. Están verdes y todo. ¿Qué pasa en el otoño? Se quedan peludos, perdón, calvos. Exactamente, lo que pasa entre otoño e invierno, cambian algunos de color, se ponen cafés o rojos, dependiendo en qué lugar estemos, y después pierden las hojas, ¿estamos? Entonces son unos factores ambientales que hacen que cambien las condiciones del hábitat, ¿eh? Generalmente son cosas poco conocidas, o sea, no sabemos por qué, pero son, ¿eh? Hasta ahí vamos estos, sucesión autogénica y halogénica. Entonces primero ya vimos sucesión primaria y secundaria, sería un parecito. Ya vimos el siguiente parecito, que es sucesión halogénica y autogénica. ¿Estamos? Ahora vamos con el siguiente par. Sucesión autotrófica. ¿Qué les suena? ¿Qué hay? ¿Qué prevalecen? ¿Qué tipo de microorganismos hay? Organismos. Autótrofos. Exactamente. Y ejemplos de autótrofos, desde chiquitos hasta grandes. Las algas. Ajá, ¿qué más? Otro tipo, es chiquito. Las cianobacterias. Ajá, es una cianobacteria, otro más grande. Que todos vemos. Las plantas. Exactamente, las plantas son grandecitos, ¿sí? Entonces vamos a ver que este tipo está muy diseminado en la naturaleza, ¿sí? Principia en un medio predominantemente inorgánico, que es lo que requieren siempre los autótrofos, ¿no? Y existe un suministro ilimitado de energía solar, que es lo que necesitan los autótrofos, ¿sí? Entonces se caracteriza por una temprana y continua dominancia de ¿qué tipo de organismos? Autótrofos, ¿sí? Entonces si yo hago una relación entre la producción y la respiración, esta es mayor que 1. ¿Sí? Entonces hay muchos productores, ¿sí? Que son los autótrofos. ¿Sí se entiende? Sí. O productividad. Que productores es productividad primaria, ¿sí? O sea, aquí la productividad primaria es mayor a la respiración. ¿Hasta ahí vamos? ¿Vamos? ¿Sí se entendió? Sí. Bueno, aquí como vimos ejemplos de sucesión autotrófica, están las algas. ¿Necesitan qué? Una fuente inorgánica y luz, ¿sí? Tenemos la siguiente, que es la heterotrófica. Aquí, ¿quién predominará? Heterótrofos. Exactamente, los heterótrofos como nosotros, ¿sí?
Entonces, como dijimos, se caracteriza por la dominación o dominancia de heterótrofos ¿cómo son los ambientes donde viven estos tipos de organismos? ¿Qué predomina? ¿Qué tipo de materia predomina para que haya heterótrofos? ¿La orgánica? Exactamente. Entonces, para que haya heterótrofos necesitamos materia orgánica. Entonces, aquí en este tipo de lugares hay mucha materia orgánica, ¿sale? Es por eso que hay muchos heterótrofos. Pues vamos a ver que la relación de productividad y respiración es menor que 1. Esto quiere decir que hay más respiración que producción primaria. ¿Sí? Aquí le ponen consumo mayor que producción. Ya veremos esto para que lo entiendan cuando veamos productividad y cuando veamos la práctica número 9 para cómo medimos la productividad primaria. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver este tipo de relaciones. ¿Estamos? ¿Sí se entendió lo de sucesión autotrófica y heterotrófica? Bueno, aquí vamos a hablar un poquito más, ¿sí? Vamos a ver que en este tipo de sucesión, el flujo de energía del sistema disminuye a través del tiempo, ¿sí? Vamos a ver que hay una entrada insuficiente de materia orgánica y la comunidad utiliza gradualmente la energía química almacenada. Es temporal, ya que culmina al extinguirse la fuente de energía. Un ejemplo es este tronco caído. Entonces aquí veo qué pasa cuando está un tronco caído. ¿Empieza a marchitarse? Bueno, ya está tirado ahí, tumbado. ¿Qué pasa con ese? ¿Qué empiezan a ver? ¿Qué empieza a crecer ahí? Para degradarlo. Hongos y ¿Qué musgos. pasó? Exactamente, vamos a ver que hay presencia de hongos. ¿Qué les gusta a los hongos? No tanto la oscuridad, sí, vamos a ver que les gustan, ellos viven donde hay mucha materia orgánica, ¿sí? Entonces por eso se desarrollan. ¿Sí? Pues vamos a ver presencia de hongos y que van a degradar, ¿no? También va a haber bacterias y se va a degradar. Pues va a llegar un momento en que ese tronco, ¿qué va a pasar con ese tronco? Entonces a lo mejor yo voy en enero y lo voy tirado y pobre tronco. Va a ser consumido totalmente. Exactamente, se va a degradar completamente. ¿Y qué va a pasar con esa población que estaba ahí? Va a crecer. No, pues si se va a No, desaparecer. se va a diseminar porque se le acaba el sustrato. Exactamente, bueno. ya bailó, ¿sí? Una vez que ya baila el tronco, pues ya va a desaparecer la población, ¿sí? Entonces, por eso que dice aquí que es que disminuye a través del tiempo, ¿sí? Entonces, va a terminar en extinguirse a través, lo que es a través del tiempo, ¿sí? ¿Sí se entiende? Entonces, para que ese tipo, la población se mantenga, ¿qué tendría que estar haciendo? Seguir aportando materia orgánica, ¿no? Para que no se desaparezca, ¿están de acuerdo? Para que los hongos que estaban en ese árbol no desaparezcan, que yo tendría que hacerle. Seguir agregándole un sustrato orgánico. Exactamente, estarlo Tirar manteniendo. otro árbol. Nada más unas ramitas. Bueno, ¿sí? ¿Vamos? Bueno, aquí otro ejemplo. Vamos a tener 2 vacas, ¿sí? Esta vaca está saludable, ¿no? Y está comiendo. Como está saludable, puede comer bien, no hay problema, ¿no? Entonces, al estar comiendo, tiene un aporte regular de alimento, ¿no? Entonces, ¿cómo estará su comunidad intestinal? Bien.
bien, ¿no? Entonces diríamos que están en una etapa clímax. Entonces, para que esta población que tiene en el intestino esté bien, tengo que estar aportándole regularmente el alimento, ¿no? Pues como la vaca está comiendo bien, pues la vaca, por ende, va a estar bien, ¿estamos? Está gordita, chonchita y guapa, ¿no? Como las de la Alpura, que hacen yoga, ¿sale? Pero ¿qué pasa con una vaca que está enferma? Su microbiota está desequilibrada. Exactamente. No come, como está enferma, su biota está desequilibrada. ¿Y cómo lo vemos a la vaca? ¿Sí? Entonces está flaca y gacha, ¿no? Está costilluda. ¿La ven, no? Entonces lo que está pasando, como no hay un aporte regular, pues su comunidad está desorganizada, y entonces es por eso que la vaca la vemos ahí que está mal, ¿no? ¿Estamos? Y si quiere aquí les dejamos aquí. Sí. Y vemos para la próxima. Eso es rápido lo que viene. Ya empezamos como lo que es epidemiología. ¿Sale? Entonces nos vemos a la 1. ¿Vale? Hay que ser puntuales para lo del